Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Anel Sosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a mi canal. Bienvenido a este video que te he preparado con la intención de explicarte sobre la estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Cómo la aplicamos? En realidad son ejercicios muy sencillos y vamos a ver tablas y gráficas donde hay que interpretar la información que se representa ahí. Lo voy a tomar de unos ejercicios que yo utilizo para exámenes de mis alumnos. El sitio se llama DATQuiz y vamos a ver en realidad algunos ejemplos, como te decía. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Entonces, voy a leer algunos, este primer ejemplo. Dice, relación tiempo empleado y espacio recorrido. Aparece una tabla. Dice, la siguiente gráfica describe el siguiente viaje en coche. En el eje horizontal, en el eje de las X, se recoge el tiempo y en el eje vertical, el eje de las Y, los kilómetros. Los kilómetros que recorre el coche en la primera hora y media son, y entonces vamos a interpretar ahí la gráfica. Los kilómetros que recorre el coche en la primera hora y media son, lo que se alcanza a ver es 1 hora y media. Ahí está señalado el tiempo y llega hasta recorrer 120 kilómetros. Entonces, esa sería la respuesta. 120 kilómetros. Le doy clic y continuamos. La siguiente, están dos gráficas. Una que dice día, viernes, sábado, domingo, número de bicicletas vendidas, 12, 8 y 6. Y este es en el almacén X y en el almacén Y también número de bicicletas, viernes 8, sábado 10 y domingo 6. Eso es lo que yo alcanzo a leer. Dos almacenes se dedican a la venta de bicicletas. En la tabla se muestra la cantidad de bicicletas que vendió el almacén X durante el día viernes, sábado y domingo. Y en la gráfica de barras se muestra también la que vendió el almacén Y durante los mismos días. Sobre la venta de bicicletas en los almacenes mencionados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, el viernes el almacén Y vendió más bicicletas que el almacén X. El viernes el almacén Y vendió 8 y el X vendió 12. ¿Eso es falso entonces? La siguiente es el sábado el almacén X vendió más bicicletas que el almacén Y. El sábado vendieron 8 en el X y 10 en el Y. Entonces también es falso porque hablaba de que X había vendido más. El siguiente dice el almacén X vendió menos bicicletas que el almacén Y en cada uno de los 3 días. Y si comparamos 12, 8, 6, acá son, por lo menos el sábado ya fueron más, ¿no? Porque es 8, 10 y 6. Entonces es falso también. Y veamos la última. El domingo fue el día en que los dos almacenes vendieron menos bicicletas. Vemos en el X, fueron 6 el domingo, si es el de menor venta, y vemos el de Y, también fueron 6 el domingo, también es el de menos venta. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Aquí lo que vimos es tablas o gráficas y las podemos estar comparando. Esta es otra gráfica donde en el eje de X aparece el tiempo, 5, 10, 15, 20 hasta 30, y litros de agua en el eje de las Y. Agua en el organismo durante el ejercicio. La anterior gráfica muestra la cantidad de agua en el organismo de un niño durante el tiempo que dura jugando. Al cabo de un rato, un niño tomó agua para recuperar la que había perdido jugando baloncesto. Según la gráfica, ¿en qué momento lo hizo? El niño comenzó a tomar agua. ¿En qué momento el niño entonces comenzó a tomar agua? Pues transcurridos 20, aquí se ve que los litros de agua que tiene incrementan otra vez, ¿cierto? Entonces hay un cambio aquí. Después de ir decreciendo por el sudor, bueno, aquí hay un cambio. Entonces sería a los 20 minutos. Vemos el siguiente.
número de peces en el eje de las Y y en el eje de las X, 2003, 2004, 2004, 2005, estamos hablando de distintos semestres. En el anterior gráfico se muestra el número de peces criados en el estanque durante los últimos años. En el 2004 se criaron en total 227 peces. 2004 se crearon y voy a ver que hay 2 semestres. Y entonces el primero, que es el azul claro, me lleva 110 y el segundo semestre, que también es del 2004, me lleva a 112 o 13, 112 parece. Estamos hablando de todo el año, entonces sería la suma de los dos. Serían 222. ¿Ok? Entonces ahí un poquito de comprensión lectora, no irnos con nada más tomar 112, por ejemplo, y equivocarnos. El siguiente es pesos en kilogramos, ¿sí? Son intervalos, número de personas, las marcas, que viene siendo el punto medio de cada intervalo, y la frecuencia acumulada, que es estar sumando. Por ejemplo, la primera pues son 3 igual, pero 3 más 4 son 7. Aquí ya acumulé entre 45 y 55 kilos, hay 7 personas. Más 5 más son 12. ¿Sí? Si sumo todos, serían 26. Aquí me dice el total de personas que pesan entre 45 y 75. Eso es lo que es la frecuencia acumulada. Leo la pregunta. Dice, si se considera que después de los 60 kilos es considerado sobrepeso, entonces podemos decir que después de los 60 kilos, aquí hay una cierta cantidad de personas, 8, 4 y 2 al parecer. Ninguna persona está en sobrepeso, pues eso sería falso. El 50% de las personas se encuentra en sobrepeso y ahí lo que contamos es que 8 y 4 son 12 y 2, 14. 14 hay por aquí y antes de 60 hay 12. Entonces, pues cerca del 50, pero no exactamente. Más de la mitad de las personas encuestadas está en sobrepeso. Eso sí es cierto porque contamos 14 y las que no están en sobrepeso son 12. Son 5, 4 y 3. Sería esa la correcta. Solo por no dejar de leo la última. Dice, solo 8 personas están en sobrepeso. Y pues eso no es cierto porque son las de 60, las de 65, 70 hasta 75. Entonces, esa sería la correcta. Es otro gráfico. Y aquí vemos las horas, ¿sí? En el eje de las X y la temperatura en grados, al parecer centígrados. De acuerdo al gráfico, la diferencia en grados que existe entre la temperatura máxima y la temperatura mínima es de, y vemos que la temperatura máxima se alcanza a las 16 horas con 20 grados y la temperatura mínima al parecer son como 7 grados bajo cero. Entonces, la diferencia en grados son 20 y 7, 27 grados centígrados. ¿Sí? Esa sería la respuesta correcta. Hay otro gráfico, esta es una gráfica circular o de pastel. Gases que contaminan el aire. Y se ve que 50% es CO2, la de menor porcentaje, el óxido nitroso, N2O, 6%, otros gases 14%, el ozono 12% y el metano 18%. La contaminación del aire es un problema ambiental causado por la presencia de algunos gases en la atmósfera. En el anterior gráfico muestra la contribución de los gases que contaminan el aire. Manuel le explica a Diana que el gas que más influye en la contaminación del aire es pues sería CO2, que se llama dióxido de carbono. ¿Sí? Dióxido de carbono porque es el que está en mayor porcentaje. Otro gráfico donde leo número de depredadores y de presas. Y en el eje de las X, los alimentos. Ese es el número y acá son los alimentos al parecer. La araña, la cantidad de arañas y de saltamontes
de palomas y de babosas. Las rojas son los depredadores que se comen a las babosas, o los caracoles que se comen a las plantas, o las arañas que se comen a los saltamontes, ¿sí? Juan y Manuel contaron algunos animales que encontraban en los alrededores de la laguna. En el siguiente gráfico se muestra el número de depredadores y presas que vieron. Del gráfico anterior se puede concluir que el número de depredadores es igual al de presas. Eso no es cierto, sino las columnas rojas y azules serían iguales. El número de presas es mayor que el número de depredadores, y sí, porque las presas son las azules, y en todos los casos las azules son mayores que las rojas, que son los depredadores. Esa sería la correcta, pues por no dejar también leeré las otras dos, y es que el número de depredadores es mayor que el número de presas. Ese fue el que había leído, creo que me salté el anterior. El número de presas es mayor que el de depredadores, eso no es cierto. Y el número de depredadores es múltiplo del número de presas, es decir, que crece en la misma proporción. Y aquí lo que leo es que son como unos 8, 100, a lo mejor unos 2 que 3, 45, pues aquí ya no se ve tan proporcional, ¿no? Entonces, la correcta sería que el número de presas es mayor al número de depredadores. Y vemos uno más, después haré un video con un poquito más de ejemplos. Está Diana, Juan, Marcela, Laura, Pedro, 36, 48, 60, 18 y 12, y ahorita veremos de qué se trata. Se muestra el puntaje acumulado por algunos jugadores después de 4 turnos. De la información anterior, no es correcto afirmar que por cada punto que obtuvo Pedro, vamos a ver cuál es la falsa, para que no sea correcto afirmarlo, comparando los de Pedro. Pedro, que tuvo 12. Laura obtuvo, por cada uno de Pedro, por cada punto de Pedro, Laura obtuvo 6 puntos. O sea, 12 por 6, es cierto que Laura obtuvo 6 veces más. 6 veces más, no. 6 puntos por cada uno. ¿Sí? Es decir, uno tendría Pedro y Laura tendría 6. Y eso no es cierto. Tiene 6 más, pero no tiene 6 puntos por cada uno de Pedro. Entonces, esta sería falsa. Marcela obtuvo 5 puntos. Marcela, pues esa creo que sí sería la correcta, porque por cada uno de Pedro serían 5 de Marcela. 12 por 5 sí son 60. Leo las otras dos. Diana obtuvo 3 puntos. Diana obtuvo 3 puntos, esa sí es cierta. Y Juan obtuvo 4 puntos, porque 12 por 3 eran 36. Y la de Juan es 4 por 12, 48. Entonces sí fueron ciertas las 3 últimas. La que no es correcta, la que es mentira, es la que Laura obtuvo 6 puntos. Pues hubieran sido 12 por 6 el resultado, 72, y no fue cierto. Entonces esa sería la que no es correcta afirmar, la de Laura. Bien, entonces pues por este momento sería todo del video, y voy a hacer uno más para ver un poquito más de ejemplos de estadística.